Los últimos domingos hemos tenido una sobredosis y aún en las células, los devocionales que yo he enviado han estado bien enfocados en este tema de nosotros ser una iglesia que tenga una visión misional, que entendamos que Dios nos ha llamado no nada más a experimentar la realidad de una relación con Jesucristo, sino también a ser testigos de Él en los lugares donde Dios nos ha puesto. Y a lo largo de los próximos meses y semanas, usted va a estar escuchando algunas cosas acerca de esto, pero sí queremos culminar nuestra serie de Efesios con un tema muy importante en secuencia, como lo hemos estado llevando, y quiero que oremos una vez más. Hemos orado mucho, qué bueno que oramos mucho. Necesitamos orar a Dios más allá de lo que quizás es un protocolo. Oramos para que la verdad de Dios pueda penetrar en nuestro corazón y Dios nos dé sabiduría. Hermanos, mientras la palabra es predicada, mientras la iglesia está aquí, yo quiero que usted sepa algo. Hay una batalla que se está dando en nuestras mentes. Una batalla, amados, por la verdad, donde nosotros de alguna manera hemos sido bombardeados y el enemigo usa la mentira y el engaño para que nosotros no nos demos cuenta de lo poderoso que es el mensaje del Evangelio. Y oramos para que Dios abra nuestro entendimiento, para que Dios nos ayude y no haya nada que robe nuestra atención. ¿Cuántos están conmigo en eso? ¿Sí? Puede quedarse sentado. Padre, oramos a ti en esta hora, pidiendo en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder estar atentos a lo que hoy tú nos vas a hablar. Ayúdanos, Señor, a poder discernir la palabra y la verdad que nos hará libres. Padre, sabemos que a nosotros estar aquí hay una lucha que se está desatando por nuestra atención. Quizás lo que vamos a hacer después de aquí, preocupaciones que tenemos, de cosas que dejamos pendientes. Padre, yo te pido que todo eso pase a un segundo plano en estos próximos minutos y podamos estar alerta, podamos estar dispuestos y tu Espíritu Santo, Señor, nos sensibilice. Revélanos la gloria de Cristo a través de tu palabra. Señor, que nuestros ojos se iluminen espiritualmente hablando para que reconozcamos tu grandeza y también nos veamos a la luz de tu palabra y podamos responder en fe para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Y también oramos por nuestra hermana Sandra, que está enferma en estos momentos, pidiendo que tu gracia esté sobre ella, pidiendo, Señor, que tú le des paz y que tú, Padre amado, hagas un milagro en su vida y le des, Señor, la fortaleza que ella necesita en estos momentos. En el nombre de Jesús, amén. Leemos en Efesios capítulo 6, una porción de la Escritura muy interesante. A mí me gusta, los que llevan quizás un tiempo acá con nosotros, se habrán dado cuenta que yo personalmente entiendo que es muy saludable y de bendición cuando vamos por la palabra compartiendo no temas aislados, sino lo que la palabra realmente nos enseña, porque cuando eso se hace, hablamos de temas que de momento no los hablamos porque tenemos una preocupación o porque simplemente, oye, es que voy a hablar de esto, sino es porque la Biblia lo dice. Y este tema que vamos a hablar hoy no necesariamente es uno que usted escuchará frecuentemente en un sermón, pero fíjese que dentro de lo que es la experiencia del Evangelio, de la vida en Cristo, Dios ha establecido que nosotros expresemos la realidad de nuestra fe en la vida diaria, principalmente en las relaciones. Y la última vez que estuvimos conversando acerca de este tema y del estudio de la epístola de Pablo a los Efesios, hablamos de cómo el Evangelio necesita ser aplicado en el matrimonio y en la familia. ¿Recuerdan? Hace como quizás más de un mes atrás que hablamos de eso. Pero también, aunque mi intención no es tocar eso nuevamente, ya lo hicimos, ahora quizás vamos a adentrarnos en el mismo aspecto de lo que es la familia, cómo vivir el Evangelio y cómo la palabra de alguna manera nos ilustra el cómo debe aplicarse el Evangelio en el contexto de las relaciones padres e hijos. Y eso es lo que vamos a leer en el capítulo 6 de Efesios, los versos del 1 al 4. Si lo tiene conmigo, lo sigue en la lectura. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión, no importa, me sigue y leemos en el verso 1. Dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en el temor y en la disciplina del Señor. Qué interesante lo que este pasaje señala. Tenemos una ilustración ahí que se las quiero presentar antes de que nos adentremos al texto. Y es que necesitamos recordar, cada uno de nosotros, algo bien importante, y es que la experiencia de la vida en general se da en dos dimensiones. ¿Lo tenemos por ahí? Las dos dimensiones en las cuales, próximo, las dos dimensiones en las cuales nuestra vida se maneja. Nosotros sabemos y estamos claros de que a la luz de cómo nosotros nos movemos en una dirección vertical y horizontal en el aspecto de las relaciones. La vida consiste de relaciones. Lo más importante en tu vida y en mi vida son las relaciones. Fuimos creados para tener relaciones con la gente. Y el cómo nosotros nos relacionemos con Dios en muchas instancias va a determinar cuán bien nos vaya en la relación con las demás personas. Y fíjese cómo la cruz de alguna manera nos presenta una figura que nos ayuda a entender cómo se cruzan nuestra relación vertical con Jesucristo en virtud de lo que sería también nuestras relaciones horizontales con las demás personas, porque es sumamente determinante el que nosotros entendamos que en la medida en la que yo viva una relación correcta con Dios, ¿sabes en qué terreno se va a manifestar la salud de mi relación con Dios? ¿En qué terreno principalmente se va a manifestar? En las relaciones interpersonales, pero principalmente no en las relaciones interpersonales con los que están más allá de mi familia extendida, sino principalmente con los que están ¿dónde? En el hogar, principalmente con mi esposo, con mi esposa si estoy casado, o con mis hijos. La palabra de Dios nos desafía, y el apóstol Pablo nos desafía en esta carta a los Efesios, a que es bueno conocer la gracia de Dios. Es bueno conocer el hecho de que hemos sido predestinados en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Somos una nueva familia en Cristo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué más podríamos decir? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos salvó por pura gracia. ¡Qué bendición! Somos un nuevo pueblo en Cristo, tanto judíos como gentiles. ¡Aleluya! Toda esa doctrina, toda esa teología, ¡qué maravillosa! Pero ¿sabes qué es lo que manifiesta que esa verdad ha marcado tu vida? Que eso haya llegado al punto que te haya llevado una transformación en el corazón de la cual los que te rodean están siendo testigos. Principalmente tu esposo, tu esposa o en otras instancias tus hijos. Y eso es lo que aquí el apóstol Pablo está de forma directa planteando. El evangelio necesita, si tú eres papá y estás aquí, y si tú eres hijo, todos somos hijos de alguna manera u otra, el evangelio es una realidad que necesita dictar la pauta en el cómo tú te manejas en la relación con tu padre, con tu madre, o tu papá, mamá, con tus hijos. Y el llamado directo aquí es claro. Vemos al apóstol Pablo en el verso 1, vaya conmigo en su Biblia, y le dice directamente: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Tan tan. No hay más nada que decir. Ya está dicho lo que se tiene que decir. El llamado a los hijos, y es un llamado divino, hermanos. No es un capricho. El llamado a los hijos, y quizás aquí solo tenemos hijos que dentro de las edades del proceso de crianza están en la juventud. Los niños ya salieron. Pero hijo que estás aquí, el llamado de Dios para tu vida es que obedezcas a tus padres. Y yo me puse a investigar un poquito a qué se refería Pablo cuando nos desafía o desafía a los hijos a la obediencia en esta dirección, porque tú puedes tener una definición personal de lo que es obediencia a base de lo que la cultura dice o de lo que te enseñaron tus padres, pero si buscamos en el original, ¿a qué se refiere Pablo con obedecer aquí? Él está hablando de escuchar y prestar atención. Fíjese lo que dice: hijos, obedezcan, en otras palabras, presta atención y escucha. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hijos que están aquí, pero yo recuerdo cuando yo crecía en mi hogar, había veces que yo ignoraba a mis padres.
Había veces que yo a propósito los ignoraba. Había veces que a propósito yo decidía no escucharlos, no prestarles atención y hacer lo que me daba la gana. Y eso es lo que Pablo aquí está abordando. A los hijos les exhorta, obedezcan a sus padres, en otras palabras, reconozcan o acepten la autoridad de ellos en sus vidas. Una de las maneras a través de las cuales un hijo puede glorificar a Dios, obedecer a Dios, adorarle, bendecirle, es obedeciendo y reconociendo y aceptando la autoridad de sus padres. Es aceptando el hecho de que si tú eres hijo, has sido llamado por Dios a vivir en subordinación, en una relación de subordinación. Y esto, amados, es importante que nosotros lo comprendamos porque cuando miramos esto, se nos llama a que nosotros lo hagamos en el Señor. Fíjese qué interesante. No es un tipo de obediencia genérica, sino, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Y qué significa eso? Obedecer en el Señor. Hay otras versiones que dicen como agrada al Señor o obedezcan a sus padres porque ustedes le pertenecen al Señor. Todo esto presenta la idea de que obedecer en el Señor significa, en otras palabras, que nuestros padres, o nos presenta la idea del hecho de que nuestros padres o los padres para la vida de un hijo representan la autoridad de Dios en sus vidas. Yo no entendía eso. Hasta después de un tiempo, ya habiendo sido papá, comprendí de que la responsabilidad de ser papá es tan grande que radica en el hecho de que yo represento la autoridad de Dios a la vida de mis hijos. Y nosotros como hijos o hijos que están aquí, no importa si tu papá es perfecto, tu mamá es perfecta, imperfecta, si tiene cosas que tú dices, yo no puedo manejar esto, independientemente de, la Biblia dice que nosotros debemos obedecerlos en el Señor, en otras palabras, reconociendo que la autoridad que ellos tienen, no la tienen porque simplemente son tus padres, es que Dios se las ha dado para que en el tiempo que ellos tienen, en la temporada corta de la vida, donde ellos van a tener una influencia sobre tu vida, puedan guiarte, puedan conducirte, puedan llevarte por el camino por el cual tú debes andar. Yo no sé si para nosotros los hijos, yo pienso, porque pienso en mí, es revolucionario cuando tú miras a tus padres y dices, wow, en una relación de crianza donde todavía estoy directamente bajo el cuidado de la autoridad de mis padres, el pensar que ellos representan la autoridad de Dios hace que la cosa cambie, ¿cierto o falso? Hace que la cosa cambie, porque cuando yo como hijo, cualquier hijo se rebela y desobedece a su padre, indirectamente está desobedeciendo a su padre, pero directamente está desobedeciendo a Dios. Cuando un hijo se rebela contra un padre, no se está rebelando directamente contra su padre, se está rebelando indirectamente contra su padre, pero directamente contra Dios. Y yo quiero que usted sepa, si usted mira la sociedad en la que nosotros vivimos, es una sociedad donde familiarmente se vive una anarquía, donde las dinámicas de cómo se manejan los procesos de obediencia, de honra de los padres a los hijos, es un desastre en muchos aspectos. La sociedad se ha quebrado, ¿por qué? Porque obviamente el divorcio y las dinámicas entre padres e hijos se ejecutan obviando los principios de Dios. Y cuando obviamos los principios de Dios, el caos es inminente. Por lo tanto, en estas instancias, la obediencia es elevada, el respeto es elevado, la honra es elevada, porque no es nada más a los padres, sino en este caso es a Dios. Y el apóstol Pablo añade a esto y dice, porque esto es lo que es justo. Porque esto es lo que es justo. En otras palabras, esto es lo que agrada a Dios. Yo quiero que tú sepas algo, la rebeldía es diabólica. La desobediencia es diabólica. Y la rebelión y la desobediencia, ¿sabes en quién se encarnó en primera instancia? En Lucifer. Cuando en la eternidad pasada en el cielo se rebeló. ¿Y qué hizo él cuando en el huerto del Edén leemos en el capítulo 3 de Génesis? Dice que a través de una serpiente entró en el huerto y sedujo a través del engaño a Eva para desobedecer a Dios y rebelarse contra la voluntad de Dios, y luego Adán también. ¿Qué ocurrió? Muerte.
descomposición. Muerte significa separación. Hablábamos en la Academia Bíblica que el pecado que engendra muerte es como una bomba atómica que desintegra todo. Y nos damos cuenta en esas instancias, hermanos, que la desobediencia, la rebeldía es diabólica. Este fue el objetivo precisamente de Satanás, para destruir lo que Dios había creado. Y es por eso, hijos que están aquí, jóvenes, hijos jóvenes que están aquí principalmente, hay que honrar y obedecer a nuestros padres. Hay que respetar la autoridad de ellos, porque haciendo eso tú honras a Dios. Haciendo eso tú le abres las puertas al Espíritu Santo para que obre en tu corazón. Hay cosas que Dios va a hacer en tu vida y que te va a revelar acerca de Él a través de la obediencia que tú les rindas y la honra que les rindas a tus padres, porque ellos les representan en tu vida. Dios ha puesto padres en la vida de los hijos para que representen la autoridad bondadosa de Dios. Pero ¿qué si mis padres no son o han sido buenos padres? ¿Qué si mis padres no son buenos padres? De todas maneras, se nos llama a que los honremos. Se nos llama a que los respetemos. Se nos llama a que nosotros los estimemos delante de Dios, porque Dios los ha puesto en nuestra vida. Cuando pensamos en esto, usted piensa quizás también en la realidad de ya aquellos que han pasado la edad de la juventud a la juventud adulta o a la adultez ya más madura. ¿De qué forma este principio se aplica? Bueno, la obediencia ahora se traduce en honra, en cuidado, en preocupación. Hijos que están aquí, hijos que estamos aquí, tenemos un llamado bíblico. El Evangelio nos llama a que nos preocupemos por nuestros padres. Nos invita el Evangelio a que nosotros estemos pendientes de ellos, a que oremos por ellos, a que los honremos. A pesar de que quizás, a pesar no, de seguro usted no tuvo un papá perfecto, no tuvo una mamá perfecta, pero Dios le ha puesto para que usted pueda inclusive ser de testimonio a la vida de sus padres a través del trato que usted le da. Si nosotros miramos en Deuteronomio capítulo 21, es muy interesante porque vemos ahí cómo desde la ley en el Antiguo Testamento la desobediencia a los padres se pagaba con la vida. Hubo algo que Dios quiso cuando levantó a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, al pueblo hebreo. Los levantó para que ellos fueran un testimonio vivo de cómo debería vivirse bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de un Dios bueno. Y en esas instancias, mira lo que dice el pasaje, dice, si un hombre tiene un hijo que es terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen ni aún así le hace caso, el padre y la madre lo van a tomar, lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco, rebelde, no nos obedece, es glotón, es borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Y usted dice, padre, ¿pero qué es eso? No estamos llamados a aplicar esto ahora a nuestra realidad. Pero sepa usted, solo para ilustrar el principio, cómo Dios ve la desobediencia y la rebeldía. Hijos, cómo Dios ve, ¿por qué? Porque esto trae maldición. Esto trae maldición. La desobediencia y la rebeldía de los hijos hacia los padres trae maldición a la tierra. Es una puerta que se le abre al maligno para que dañe una sociedad, para que dañe una vida. Entendiendo esa realidad nos damos cuenta de cómo en el Antiguo Testamento se manifestó esta ley. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan de preservar a un pueblo que no logró cumplir con este estándar. Y por eso Jesús tuvo que venir a morir por nuestros pecados, por todos los desobedientes. Jesús sufrió la muerte en la cruz. Usted dice, qué cruel fue eso. Eso es lo que merece nuestro pecado, muerte. Pero vemos a Jesús ilustrado en este pasaje, ayudándonos a entender de que Él sufrió la muerte por nuestra desobediencia y el castigo a través de su muerte en una cruz, para que nosotros no tengamos que enfrentarlo. Pero aquel que rechaza el mensaje de la cruz
en algún momento ciertamente morirá, dice la palabra. Estará eternamente separado de Dios. No juguemos con el pecado. Dios no juega con el pecado. Dios no toma como liviano el pecado. Nosotros le pasamos la mano, ay bendito, ay, qué pobrecito. Dios no, Dios es santo, Dios es justo. Y Él lo es para su gloria, pero también lo es para nuestro bien. Porque lo mejor de la vida solamente se puede experimentar cuando vivimos en subordinación a la autoridad de Dios en todos los aspectos. La desobediencia de los hijos será una de las marcas de la decadencia de los últimos días. Y lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 3, que está ahí para que me puedan seguir. Mire lo que dice este pasaje. También debes saber esto, que en los postreros días, y estamos en esos postreros días, ¿ok? Desde la venida de Jesús han comenzado los postreros días. Y dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ¿y qué dice después? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Y el 4 dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Quiere decir que una de las marcas de los últimos tiempos es que habrá una exacerbación de la rebelión de los hijos contra los padres. ¿Estamos viendo eso ahora? Yo creo que hasta el gobierno lo fomenta. Yo creo que hasta en las escuelas se fomenta. Yo creo que el sistema dentro del cual nos encontramos le ha dado inclusive hasta más derecho a los hijos, robándole el derecho a los padres. Llevando esto a que los hijos entonces sean los que están en autoridad y los padres están ¿qué? Sometidos a los hijos. Interesante, porque vemos cómo la ecuación, el príncipe de este mundo, ¿a qué vino? A matar, hurtar y a destruir. ¿Y qué busca él? Dañar y distorsionar la ecuación, la manera, el diseño de Dios. Y vemos que el caos en el cual nos encontramos en gran manera se debe a eso. Mira lo que dice Romanos 1:30, lo tenemos ahí. Dice que como efecto de rechazar a Dios, de no glorificarle y darle gracias, el producto lo que se producirá en nosotros como resultado de eso es que llegaremos al punto, como dice el verso 30, en donde produciremos toda clase de mal. Dice aquí detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, altivos, inventores de males. Y otra vez dice, desobedientes a los padres. Yo solo les menciono esto para que usted vea cómo la Escritura presenta en un mismo nivel la desobediencia a los padres con lo que podría quizás ser la soberbia, con lo que podría ser las murmuraciones, lo que podría ser todo lo que aquí mencionamos. A quienes habiendo entendido, dice aquí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo porque las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La rebeldía hacia los padres es producto de una rebeldía mayor hacia Dios. Y es por esa razón que padres que están aquí, nosotros necesitamos enseñarle obediencia a nuestros hijos desde lo más temprano en la vida que se pueda. Tú tienes una responsabilidad como papá. Aquí la mayoría son padres. Hijos que están aquí, necesitamos reconocer la autoridad de nuestros padres. Pero, papá que estás aquí, enséñale que no te tiemble la mano al enseñarle o pretender enseñarle obediencia a tus hijos. Atrévete a hacerlo en el nombre del Señor porque tú representas la autoridad de Él en la vida de tu hijo. Significa eso que tienes el respaldo de Dios. Tú tienes el respaldo de Dios para ser aquella persona que en la sabiduría de Dios pueda ejercer esa autoridad de manera amorosa y de manera firme, como lo veremos más adelante. La gente solamente cuando piensa en la disciplina, cuando piensa en la ejecución de la autoridad paternal, lo ve negativamente. Porque quizás muchos hemos vivido, o usted vivió experiencias en donde fue maltratado por su papá, su mamá fue excesiva. A eso no es a lo que nos estamos refiriendo aquí. Porque el modelo bíblico siempre presenta un balance sano de amor y de verdad. De misericordia, de gracia, pero de firmeza y de verdad, como lo es Dios con nosotros. Cuando usted piensa en el Dios de la Biblia, usted piensa en el Dios de la Biblia que dice, el que practica estas cosas merece morir. Él es firme y justo, santo. Pero cuando ve su misericordia dice, Él murió por mí.
para que yo pudiera tener la libertad y la bendición de ser librado del castigo si pongo mi fe en Él. Por decirles un ejemplo, vemos un Dios que es justo, firme, pero que también es como misericordioso. Y si tú insistes en la rebeldía, ¿qué va a pasar? El que insiste en su pecado morirá en su pecado. Pero aquel que se acerca al Señor va a alcanzar ¿qué? Misericordia. Tienes un Dios que es justo, pero que también es misericordioso. Y el ejemplo de eso es la cruz. Jesús en la cruz es la manifestación viva donde se cruza la justicia y la misericordia de Dios. Donde se cruza la bondad de Dios, pero también la santidad de Dios. Donde Él recibe el castigo por nuestros pecados, pero despliega su misericordia para aquellos que ponen su fe en Él. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Ese es el paradigma que debe movernos a nosotros a la hora de criar a nuestros hijos. Dice más adelante en el capítulo 6, verso 2, siga conmigo, hónrenlos, diciéndole en este caso a los hijos, porque ese es un mandamiento con promesa. Se nos llama que honremos. Honra a tu padre y a tu madre. Hónralo. ¿Y cómo yo puedo honrar? ¿Qué significa eso? ¿A qué se referirá el apóstol Pablo cuando nos desafía a honrar? Nos invita a varias cosas. Nos invita a apreciar. Nos invita a fijar valor. Fíjese qué interesante. Honrar significa fijar valor en ese pasaje bíblico. Significa reverenciar. Significa atender. Tú honras, hijo que estás aquí, tú honras a tu padre y a tu madre cuando tú lo atiendes. Pero lo deshonras cuando cierras tus oídos, creyéndote sabio en tu propia opinión. También, amados, si atender implica honrar, creo que está relacionado a ese principio el preocuparnos por ellos. Yo te pregunto hoy, ¿tú te estás preocupando por tus padres? ¿Los llamas de cuando en vez? Quizás no están aquí contigo como para muchos de nosotros. Quizás ya están mayores. Dios nos llama a que nosotros nos preocupemos por ella. Es que nunca me buscó cuando yo era niño. Él no fue un buen papá, ella no fue una buena mamá. La Biblia no dice aquí, honra a tu padre si fue un buen papá. Honra a tu madre si fue una buena mamá. No, dice que en obediencia al Evangelio, en obediencia y como testimonio de la nueva identidad que ahora tienes en Cristo, porque tú fuiste amado y el capítulo 5 de Efesios dice, sean imitadores de Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó. Así que Dios te llama a que honres a tus padres, no considerando el cómo ellos te amaron a ti, sino considerando el cómo Jesús te amó a ti. Y cuando ese es el punto de referencia, la dinámica cambia totalmente. ¿Y por qué Dios te pide esto? ¿Por qué Dios te pide esto? Dos razones. Él quiere que tú entiendas la manera en la que Él te ama. Él te ama sin tú merecerlo. Y número dos, Él te invita a que lo hagas porque eso es un testimonio vivo. Puede ser a tus padres, quizás sean creyentes o no, de que Cristo vive en ti. Porque para tú hacer eso necesitas al Señor y a su santa ayuda. Normalmente no puede ser. Yo recuerdo un proceso personal con mi papá que viví cuando tenía algunos 12, 13, 14 años. Yo soy el menor de 3 hijos y pues yo fui el menor muy apegado a mi mamá. Mis hermanos, como ustedes saben, algunos, uno me lleva 10 años, otro 13, así que yo disfruté de muchos beneficios de ser único hijo por muchos años, desde los 9 años en adelante. Y recuerdo que hubo unos momentos difíciles que vivimos en la familia y mi mamá pues obviamente se refugió en mí. Yo empecé a desarrollar un rencor hacia mi papá por distintas dinámicas que se daban en el hogar. Y yo recuerdo que hubo un momento dado en el verano de 1998 donde Dios confrontó mi corazón. Y Dios me dijo, tú tienes que perdonarlo, tú tienes que perdonar a tu papá. Porque yo le tenía mucho rencor y cuando lo miraba tenía mucha amargura en mi corazón hacia él. Y recuerdo que en una ocasión cuando volví de un viaje misionero, donde en ese viaje misionero Dios me pegó duro, me senté con él y le expresé todo lo que había en mi corazón. Él no es creyente. Y dije, papi, yo quiero que tú me perdones por esto, te he guardado rencor por esto y también quiero decirte que te perdono por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y yo recuerdo que mi papá se quedó así en la cama como sorprendido. ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué me está diciendo esas cosas? Y en el proceso yo le doy gracias a Dios porque después de ese evento mi relación con Dios cambió. Mi visión de cómo era Dios fue transformada como producto de yo haber otorgado el perdón a mi papá y honrarlo.
Porque al Dios inquietarme a hacer eso y yo haberlo hecho, ¿qué ocurrió? Yo lo estuve honrando a Él, ¿no es cierto? Lo honré a Él. ¿Se merecía eso mi papá humanamente? No. Y cuando miro la relación que Dios por su gracia me ha permitido tener con mi papá después de ese entonces, ha sido una bendición. A pesar de que a lo largo de los años mi papá en muchos aspectos no cambió. No dejó de ser lo que quizás fue cuando provocó en mí rencor, pero ahora lo veía diferente. Y sabes, amados, que Dios nos quiere llevar a ese punto. Para poder honrar, hijo que estás aquí, no importa en qué etapa de la vida estés, tienes que perdonar. Tienes que perdonar a tu papá. El rencor es lo que no nos permite muchas veces honrar a nuestros padres y respetarlos. Porque estamos dolidos por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer. ¿Y por qué Dios demanda que hagas eso? Porque eso es lo que Jesús hizo por ti. Y si tú dices, no lo voy a hacer porque Él no se lo merece, bueno, pues entonces tú no te mereces que yo te ame y te haya perdonado. Así que en esas instancias el Evangelio y el amor de Cristo nos constriñe, nos anima, nos impulsa y nos lleva a cumplir esto. Y sabes que Dios tiene una promesa, dice el pasaje aquí. Este es el único mandamiento que tiene as an attached document, como documento adjunto, tiene una promesa poderosa. Dice, para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Yo no sé si se ha hecho ese estudio, Marcial, búscalo, a ti que te gustan las estadísticas, o Jimmy. Tiene que haber algún estudio que revele el rango de vida de los hijos, cuán largo viven los hijos que se rebelan con sus padres y que viven la vida loca desde las edades pequeñas y que viven sin la supervisión de sus papás. De hecho, el problema de las pandillas en muchas de las naciones de Latinoamérica la asocian con el aspecto socioeconómico, pero se olvidan de que también muchos de esos jovencitos no han tenido la cobertura de un papá presente en sus vidas. Han crecido quizás con una mamá sola. De hecho, en los Estados Unidos dicen que el 90% de la población de reclusos han crecido sin un papá presente en sus vidas, en la comunidad afroamericana en específico. Entonces, eso indica que el impacto de lo que de alguna manera provoca la rebeldía de parte de los hijos hacia los padres puede ser un determinante en cuán bien te vaya en la vida o en cuánto vayas a vivir. ¿Quieres que te vaya bien en la vida, hijo que estás aquí? ¿Quieres larga vida? Honra a tus padres como la Biblia nos lo enseña. Pero como bien nos señala aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el mensaje no nada más es para los hijos, sino también es para los padres. ¿Y a qué se llama, a qué se desafía aquí a los padres? A que no provoquen a ira a sus hijos. Si bien es cierto que el llamado para los hijos es a que obedezcan y honren, el llamado a los padres, papá que estás aquí, es a que no provoquemos a ira a sus hijos. Yo me preguntaba, ¿cuándo yo provoco? ¿De qué maneras yo provoco a ira a mis hijos? Provocamos a nuestros hijos a ira cuando los disciplinamos injusta o excesivamente. Eso pasa. Cuando tú disciplinas a tu hijo o a tu hija injusta o excesivamente, le provocas a ira. Mucho del rencor con que cargamos nosotros es porque quizás nuestros padres se excedieron a la hora de disciplinarnos. Provoco a ira a mis hijos cuando somos demasiado estrictos con ellos, más estrictos de la cuenta. No sé si usted vivió en un hogar que no le debas mover nada en la casa, era todo ahí a presión todo el tiempo, y usted quizás dice, bueno, así salí decente, soy una persona decente, pero de momento usted creció en esa dinámica. No, la palabra nos invita a que no, a que nosotros manejemos el aspecto de la paternidad diferente. Yo provoco a ir a mi hijo, a mi hija, cuando soy demasiado estricto con ellos. Cuando les restringimos el que sean niños y que tengan experiencias propias de niños por nuestros miedos e inseguridades. Hay veces que tenemos miedo de todo, y no les permitimos a ellos tener experiencias que les puedan ayudar en su desarrollo. Tú provocas a ir a tus hijos cuando al ir creciendo los seguimos tratando como niños.
Ya tienen 16 años, 17 años y todavía le preparas la cama. Todavía lo llevas a la cama a dormir. Si lo viste, si te deja. Porque de momento como mamá o como papá eso te hace sentir bien. Estás buscando y la realidad haciendo hasta de tu hijo un ídolo. Para que un hijo pueda madurar, tú necesitas delegarles responsabilidades. Necesitas delegarles responsabilidades. Hay cosas que ya puede hacer. Ya tiene 15 años, enséñale a lavar la ropa. Enséñale a lavar la ropa. ¿Qué 15? A los 12. Desde antes. Desde antes. Ya puede hacer tareas en la casa, deja que lo haga. No hagas por él lo que ya él tiene la capacidad de hacer o por ella. ¿Okay? No lo trates como niño, empieza a tratarlos como tal. De hecho, a muchos yo odiaba cuando mi mamá me decía que yo era el nene de ella. Este es mi nene. No, yo soy tu hijo. El nene ni el nene. Ya no soy tu nene, ya tengo 20 años. Pero nuestros hijos son hijos y siguen siendo de alguna manera para los papás así, pero no lo trates así. Le puedes decir así, pero no lo trates así. Empieza a también darle espacio. Provoco a ir a mis hijos cuando escasea la gracia y la misericordia, pero abunda el juicio. Cuando solo hay órdenes y exigencias y quejas, pero no hay tiempo de disfrutar, de conectar, de dar atención. Tiempo para expresar afecto, tiempo para dar palabras de afirmación. Solamente es crítica, exigencia y queja. Tiene que haber un balance. Tú tienes que, como papá, establecer una plataforma que te permita a ti el que cuando tengas que reprender, tengas un amortiguador de antemano. ¿Cuáles son los amortiguadores para la confrontación, para la corrección? Los tiempos de atención, los tiempos de cariño, los tiempos donde tú estás reconociendo las bendiciones y las virtudes que tiene. Muchas veces pensamos y en la dinámica criticamos defectos de nuestros hijos y vemos por qué se resienten. Bueno, es que el 80% estás criticándolos y el 20% le dices algo bueno que ha hecho. Lo felicitas, le expresas cuán orgulloso estás, orgullosa de él, pero constantemente estás criticando. Eso lo va a lastimar, le va a exasperar. Provocamos a ira finalmente a nuestros hijos cuando perdemos el balance de la misericordia y la verdad. Y el consejo, el mandato directo del apóstol Pablo aquí es a que los criemos en la disciplina e instrucción del Señor. Y esta idea comunica lo que sería instruir, sustentar, curioso, acariciar o entrenar para la madurez. Tú como papá, como mamá, tienes la responsabilidad, no importa el contexto en el que estés. No te excusa esto, no, porque es que yo soy divorciado, mis hijos no los tengo todo el tiempo, es que no me permiten esto. No, las excusas en momentos dados solamente le sirven al que las da, seamos honestos. Asumamos nuestra responsabilidad y entendamos que a la hora de la verdad, no importa el contexto en el que yo esté, yo le necesito pedir sabiduría a Dios, Señor. En el contexto en el que me encuentro, ayúdame a instruir a mi hijo, a mi hija. Ayúdame a ser la autoridad que te represente bien para la vida de mi hijo. Porque mi hijo va a comprender el principio de la paternidad, no a través del papá de su amiguito, sino primeramente a través de mí. El llamado es a que tú sustentes, acaricies, aún inclusive si tus hijos no los tienes contigo. Aún si tú piensas, no, es que mi hijo está en mi país, yo me vine tantos años para acá, ya tiene un padrastro, no importa, es tu hijo. Es tu hija. Tú tienes una responsabilidad porque el evangelio, no el pastor ni la iglesia, Jesús te demanda que tú ejecutes, porque eso es vivir el evangelio. Eso es vivir conforme a tu nueva identidad. Eso es vivir apreciando la gracia de Dios. Aleluya. El pasaje de Proverbios 22:6 dice, pasaje que es muy mal interpretado: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El Señor nos llama a que instruyamos, sustentemos y entrenemos. Los proverbios no son mandamientos. Los proverbios no son 2 más 2 es 4. Los proverbios son dichos de sabiduría. Como decir, en otras palabras, si tú estudias y terminas una carrera, es muy probable que tú vayas a tener un buen trabajo. Pero ¿cuántos han estudiado y han invertido 7 años de su vida y no han conseguido un buen trabajo? ¿Verdad que sí? No es algo que es un 100% garantizado. Esa es la interpretación del proverbio en esta instancia. Instruye al niño en el camino en el cual debe andar.
tú tienes la esperanza de que no se extraviará. Pero hay circunstancias que recaerán sobre ese hijo, quien en algún momento le tocará escoger si sigue el camino por el cual tú pretendiste llevarlo o no. No está en tus manos, pero tu responsabilidad es instruirlo, teniendo la esperanza de que no se desvíe en el camino. Esa es mi responsabilidad, esa es tu responsabilidad, pero no la puedes hacer solo. Se nos llama a que lo hagamos de una manera, no a nuestra manera, sino a que lo hagamos en la disciplina e instrucción del Señor, en disciplina desde la perspectiva formativa. Al principio la disciplina, bueno, en nuestra cultura la disciplina es una mala palabra. ¿No se da usted cuenta? Es una mala palabra, casi, la disciplina. Pero bíblicamente es una palabra de virtud. Hebreos 12:11 lo tenemos ahí. Dice que al principio ninguna disciplina parece causar gozo. Disciplina es establecer la pauta, desafiar al otro a que haga o vaya en una dirección que no necesariamente prefiere. Nuestros hijos necesitan ser desafiados a tomar esas direcciones, las que no necesariamente prefieren. Si tú quieres la ruina para tu hijo, deja que haga lo que le da la gana. Déjalo. Si tú quieres que tu hijo pueda crecer como un hombre, una mujer madura en Dios, necesitas establecerle límites. Necesitas establecerles pautas que les guíen en el proceso de vida. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Recuerdo a mi mamá cuando me disciplinaba y una ocasión le dije, te odio, me voy a ir de mi casa. Yo tenía 9 años. ¿Sabe qué hizo ella? Abrió la puerta, vete. Y ella se quedó así, tranquila, hasta que yo llegué a la última de la calle y salí corriendo y yo era, no. Ella me dejó probar, ¿tú eres bravo de verdad? Pues dale, vete. Y hay veces que nosotros nos intimidamos como papás y no somos firmes. Ella obviamente como abuela no ha sido así, porque a los abuelos les pasa algo cuando entran en esa etapa, le da una amnesia que no sé qué les pasa, me pasará a mí también. Mira lo que dice Proverbios 19:18, dice, disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. ¿Por qué? Porque cuando tú no disciplinas a tu hijo, tú estás deseándole la muerte. Eso es lo que dice ahí. Es como si le desearas la muerte, que es radical. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo o la corrección disciplinaria, ¿verdad? A su hijo lo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige y lo disciplina. Recuerda, amado hermano, amada hermana que estás aquí, que la disciplina es una forma de quebrantar la voluntad de un hijo para hacerle sensible a la instrucción. Es imposible que un hijo un niño acepte la instrucción sin que la voluntad sea quebrantada. Nosotros dimos un taller hace un año acá en la Academia Bíblica de todo este proceso, lo repetiremos en algún momento. Si necesitas y quieres aprender un poco más, acércate. Podemos reunirnos, podemos hablar y te puedo recomendar literatura que te ayude en eso. Dios nos llama a que hagamos eso y caminemos en esta dirección. En conclusión, hermanos, padres, hijos y abuelos que están aquí, los abuelos, ¿cuántos abuelos hay aquí? Aleluya, bendito sea el Señor. Es bueno ser abuelo, ¿verdad que sí, abuela? Volvamos al modelo de Dios. Rechacemos el modelo de nuestra cultura. Rechácelo, hermano. Y aún, yo no estoy en contra de los psicólogos, pero hay psicólogos y hay psicólogos. ¿Ok? Hay psicólogos y hay psicólogos también. Entonces es importante que usted sepa algo, que la filosofía que nutre todo el andamiaje intelectual de la psicología moderna es hostil totalmente a la Biblia. Sepa eso usted, amado. No es que estoy en contra de eso. Yo por eso siempre recomiendo consejeros psicólogos que sean cristianos, que tengan una cosmovisión cristiana para que absorban lo mejor de esa disciplina, pero lo apliquen a la luz de la verdad de Dios. Pero recuerda, volvamos al modelo de Dios, volvamos a la manera en la que Dios ha establecido las cosas. Él fue quien lo diseñó. Número 2, necesitas identificarte con Jesucristo para que seas capaz de vivir como hijo y como padre a la luz de este modelo.
Si no te identificas con Jesús, esto no es cuestión de paso 1, paso 2, paso 3, no. Si no hay una relación con Jesús, si el Evangelio no te ha marcado, si no has nacido de nuevo, si no has sido sellado por el Espíritu Santo, si Efesios del 1 al 3 no es una realidad en tu vida, Efesios 4, 5 y 6 no te va a hacer sentido. ¿Ven? Y eso es importante que lo entendamos. Y número 3, no pierdas de vista la cruz. Porque el Evangelio, la persona de Jesús, la obra de Cristo son nuestro punto de referencia. Me encanta cuando vemos todo el proceso de Efesios capítulos 4, 5 y 6. Todo. Así como la salvación es en Cristo, si estás en Cristo hemos sido perdonados, en Cristo hemos sido redimidos, en Cristo hemos sido sellados. También dice que nosotros amemos en Cristo, respetemos como al Señor, amemos a nuestras esposas como al Señor, en la instrucción del Señor. Y luego las semanas próximas, la armadura de Dios en Cristo. Es como todo está centrado ¿en quién? En la persona de Cristo. Si no hay una relación con Cristo, esto es puramente un ejercicio de la voluntad que no te garantiza ningún éxito. Porque lo más importante es tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Esa es mi pregunta que te hago. El Dios de la Biblia es Padre. ¿Cómo tú, siendo hijo, te relacionas con ese Padre? Tú serás tan buen padre como lo seas en tu dinámica de hijo. Principalmente de hijo de Dios. Y si tú no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios, y tú dices, sí, yo soy hija de Dios porque me creó. Bueno, si no tienes una relación con Jesucristo, necesitas reconciliarte con Él, poner tu fe en Él y nacer de nuevo. Y eso solamente lo puede hacer Dios. No lo puedes hacer tú. Yo quiero orar por dos cosas. Por los que estén entre nosotros que de momento piensen, eso está bien chévere, pero me doy cuenta de que esto no es algo que yo puedo hacer independiente de Dios. Yo necesito a Cristo en mi vida. Yo quiero orar por esas personas hoy. Pero también quiero orar por los padres y los hijos que hoy dicen, Señor, perdóname porque yo no he sido un buen hijo con mi papá. Lo he descuidado, solamente he tenido como punto de referencia sus acciones para no estar pendiente. O hijo que estás aquí, o padre que estás aquí, dice, Señor, yo he fallado, yo no he sido diligente con mi hijo, yo no lo he entrenado para la vida, yo he sido más estricto de lo que debo, o simplemente no le he puesto límites. O he descuidado a mi hijo, mi hija que está en mi país. Me vine a los Estados Unidos y ni me ocupo de ellos. Quizás ese no es el caso, pero el Señor te llama hoy a que vivas el Evangelio en tus relaciones, para que disfrutes y hagas partícipe a otros de esa bendición. Amén. ¿Qué tal si estamos de pie? Aleluya. Ahí donde estás, preséntate tal como estás y dile, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces nuestros corazones, tú conoces mi lucha. Tú conoces, Señor, aquellas cosas con las cuales batallamos cada día. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Te pido por los padres que están aquí representados, Señor. Sabemos que muchos con desafíos, con sacrificio, con mucho esfuerzo, han dado el todo por sus hijos. Y no somos perfectos, Señor. Y hemos cometido errores, claro que sí. Pero tenemos en ti el Padre perfecto, que nos restaura, que nos ayuda. Yo te pido, Dios, que tú ayudes a los padres que están entre nosotros, a las madres que están aquí, algunas de nuestras hermanas, madres solteras que están batallando solas, sin tener el apoyo de un esposo, de un papá presente. Tú conoces las luchas que ellas enfrentan, Señor. Yo te pido que tú les des sabiduría y valentía, Señor, que puedan sentir tu respaldo. Oro por los matrimonios entre nosotros, para que puedan estar de acuerdo, para que cuando disciplinen y corrijan a sus hijos, puedan hacerlo en la instrucción y en la disciplina, no de ellos, no la que le enseñaron sus padres, sino la del Señor, la que tú revelas en la palabra. Señor, yo te pido por los hijos que están aquí, perdónanos si en algún sentido hemos descuidado la honra de nuestros padres. Perdónanos si hemos usado como excusa el que han fallado como padres para no darles la honra que tu palabra nos demanda que les demos. Señor, sabemos que tú nos quieres recordar el Evangelio cuando nosotros en obediencia les rendimos la honra que pensamos que no merecemos, el perdón y el amor que pensamos que no merecen. Porque haciendo eso, Señor, nos recordamos de que tú nos amaste sin nosotros merecerlo. Ayúdanos, Dios amado, a ser de testimonio a ellos, porque a nosotros preocuparnos, honrarlos y respetarlos. Señor, damos testimonio de la nueva identidad y del nuevo Salvador.
del Salvador maravilloso que tenemos. Padre, oramos para que tú nos des gracia y también por aquellos que quizás estén entre nosotros, que no te conozcan, que no tienen una relación contigo, que están lejos de ti, Señor. Revélales tu gracia, que puedan nacer de nuevo, Señor, que puedan acercarse a nosotros diciéndonos: pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi vida, quiero arrepentirme de mis pecados. Señor, inquieta en esta hora aquellos a quienes tú quieres salvar para tu gloria, aquellos en quienes estás trabajando, Dios amado. Señor, que no haya dureza de corazón que pueda resistirse al poder de tu Espíritu Santo que nos convence y nos atrae a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y a Él le sirvo deseo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego mi alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Todo a Cristo, todo a Cristo he rendido, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma